Continuamos con la serie en la confesión de fe bautista y corresponde acerca de las autoridades civiles. Y ese de hecho es el título de este sermón, de las autoridades civiles. Consta de 3 párrafos y a la luz de ellos quisiera hablar de este tema tan importante para la iglesia en nuestros tiempos. Si algo siempre se lleva al debate o a la discusión es en cuanto a cuál debe ser el papel y el rol de la iglesia en el mundo en el cual estamos, ¿verdad que sí? Hay preguntas como, por ejemplo, ¿la iglesia debe someterse o debe obedecer las autoridades de gobierno? O preguntas como que la iglesia se puede involucrar en el gobierno. ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es el papel de cristiano ante las autoridades civiles? Eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana y quisiera, ¿verdad?, en el Señor, a través de su palabra, que podamos entender cuál debe ser nuestra actitud. Está dividido en 2 partes este sermón. Primera parte tiene por nombre Dios el Supremo Señor y Rey. Dios el Supremo Señor y Rey. Esa es la primera división que veremos en el párrafo 1. La segunda la vemos en el párrafo 3 y 2. Y el título es La Iglesia y las autoridades civiles. Ahí veremos cuál es la relación, cómo la iglesia debe responder ante el presidente, ante un juez o ante toda autoridad argumentando. Entonces ahí veremos, segunda división, la iglesia y las autoridades civiles. Quisiera que me acompañara a leer el libro de Salmos. Salmos capítulo 82, para poder comenzar. Salmos 82, versículo 1. Leemos la palabra del Señor y dice, Salmo 82, versículo 1. Dios está en la congregación divina, en medio de los dioses juzga. Amén. ¿Por qué leer este pasaje? Pues mi hermano y amigo, para poder entender y comprender de forma bíblica qué debemos hacer ante las autoridades civiles, ante el rey, ante el presidente, ante el alcalde, ante el juez y ante toda ley o norma que se deriva de tales autoridades, debemos entender primero que Dios es el Señor y Rey de todas las cosas. Hermano, quisiera decirle esta mañana que tu deber ante la autoridad civil se deriva principalmente de un hecho teológico. Se trata de Dios. Por lo tanto, para poder comprender y saber qué debo hacer ante las autoridades, debo primero entender y saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el Supremo Señor y el Rey de todas las cosas. Eso es lo que leemos en el Salmo. El Salmo dice, Dios está en la congregación divina. ¿Pero qué está haciendo? Dice, en medio de los dioses está juzgando. ¿Pero cuáles son los dioses? Si usted lee el Salmo 82 completo, se dará cuenta que estos dioses no habla de los ídolos paganos, no, está hablando de autoridades civiles. Usted puede leer de forma rápida y se dará cuenta de que aquí lo que se está debatiendo o se está diciendo es por qué razón los dioses, o sea, las autoridades civiles, no juzgan justamente. Porque ellos hacen acepción de personas. Porque ellos no defienden al pobre y al huérfano. Ahí donde hay una demanda dice, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librar al afligido y al necesitado. Hermanos, estamos hablando de autoridades. Pero además de esto hablamos de la autoridad mayor. Estamos hablando del soberano Dios. Debemos de entender como principio y base de toda esta enseñanza de que Dios es soberano. Que Dios es la definición misma de lo que es poder y autoridad. Hoy en día muchas personas pueden definir el poder como inteligencia, como riquezas, como fama, como influencia, eso es poder. Pero bíblicamente poder es más que eso. Poder es Dios. Poder es Dios porque Dios tiene el control de todas las cosas. Él es el creador, el hacedor y el rey del cosmos. Él es dueño
de todo. Pero ¿por qué es importante entender esto? Y aquí es donde me conecto con la segunda división. Es importante saber de que Dios es soberano y que Dios es rey de todas las cosas, como lo dice la confesión de fe al comienzo del primer párrafo. Porque entonces, si Dios es autoridad suprema y es el soberano Dios y rey de todas las cosas, entonces toda autoridad aquí en la tierra es delegada por Dios mismo. Toda autoridad, todo poder se deriva de Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es rey, porque Dios es el soberano. Y ahí entonces podemos entender por qué razón es que Dios juzga a los dioses, porque Dios juzga a los presidentes, porque Dios juzga a toda autoridad en la tierra. ¿Por qué lo juzga? Porque están ahí, porque Dios lo ha determinado así, Dios lo ha establecido. Para entender esto, quisiera que me acompañara a la segunda división, la iglesia y las autoridades civiles. Si las autoridades civiles tienen autoridad y señorío sobre los hombres, porque Dios se la ha delegado, porque Dios se la ha entregado, entonces la iglesia tiene un deber ante ellas. El deber, como lo vemos en el párrafo 3, es la obediencia y además la oración por tales autoridades. Veremos primero la primera de ellas, la obediencia. Para ello, quisiera que me acompañara a leer Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 dice, el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios, y las autoridades que hay por Dios han sido ordenadas. ¿Se da cuenta? Sométanse a toda autoridad, dice el apóstol Pablo. ¿Pero con quién está hablando? El hermano está hablando con la iglesia que es perseguida por el César. ¿Se da cuenta del contexto en el cual Pablo está diciendo deben someterse? Hermano, estamos hablando de que el pueblo de Dios está siendo perseguido por los líderes civiles, por las autoridades civiles. ¿Sabe qué produce eso? Eso, por supuesto, puede llegar a producir en los hermanos de Roma cierto rechazo, cierta rebeldía, cierta anarquía hacia esas autoridades. ¿Por qué yo he de obedecer al César si él me quiere matar, me quiere eliminar? ¿Por qué he de obedecer al César si él está en contra de Dios? ¿Por qué he de hacerlo si es un rey o un gobernador pagano? Lo dice la palabra del Señor. Porque no hay autoridad sino de Dios. Las autoridades que hay por Dios han sido ordenadas, dice el apóstol Pablo. Si hay un problema, mi hermano, en la actualidad hoy día es la anarquía. Leyes muchísimas. Y la rebeldía y la desobediencia pues se multiplica. Pero esto tiene que ver mucho más allá de simplemente desobedecer. Es una tendencia pecaminosa en nuestro corazón. De hecho, el pecado de la desobediencia es la que trajo este desastre que todavía estamos viviendo. A Adán y Eva se le dio una ley y una norma y ellos la desobedecieron. Pues ahora el cristiano, la iglesia, debe obediencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué debemos obedecerlo? Aquí lo está diciendo. Porque esta autoridad ha sido establecida por Dios ha sido ordenada. Y segunda y primera de Pedro 2, del 11 al 16, también el apóstol dice, a otros hermanos perseguidos por el gobierno presente, les dice, sométanse a la autoridad, pero ¿por qué? Por causa del Señor. Así que cuando nosotros, como iglesia, nos sometemos a las autoridades civiles, honramos y exaltamos el nombre del Señor. Por lo que hacer lo contrario sería resistirse a Dios mismo. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Así que el que se opone a la autoridad, a la ordenanza de Dios, se resiste. Los que se resisten recibirán condenación para sí mismos. ¿Se da cuenta? Si te resiste a la autoridad, también te resistes a Dios. Mi hermano,
Quizás uno puede llegar a decir, pero es que mi jefe o nuestro presidente o este alcalde es un mafioso, es un engañador, un mentiroso. Mira cómo él usa su autoridad, cómo yo he de someterme a una persona como esa. Recuerda, si te vas a someter a la autoridad, no es por la autoridad en sí misma, es por algo mucho mayor, es por la autoridad que se le ha dado, que proviene de Dios. Por causa de Dios que debemos obedecer, por causa de Dios que debemos someternos a la autoridad, por causa de Dios. Hemos de magnificar y exaltar el nombre del Señor, no por las autoridades, sino porque Dios, el soberano Dios, le da autoridades a ellas para gobernar. Pero, ¿qué son ellos? Dice el apóstol Pablo varias veces en este pasaje. Versículo 4, porque es ministro de Dios. Versículo 6, porque son ministros de Dios que sirven para esto mismo. ¿Sabe qué es cada presidente, cada gobernador, cada alcalde, cada juez? Un siervo de Dios. Y esto es realmente algo curioso, impresionante, porque si algo sienten los gobernantes en nuestro tiempo es que ellos son los soberanos, que ellos son los que mandan. Pero la palabra de Dios me dice que ellos sirven a alguien mayor, aun cuando ellos no lo reconozcan. Ellos son ministros de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios orquesta todas las cosas. ¿Sabes algo? La Biblia, la palabra de Dios me habla de la historia de la redención, pero aún así no quiere decir que Dios no interviene en la historia común de la humanidad. Dios está atento a los acontecimientos. Dios orquesta todas las cosas. Así que aún hasta el dictador está ahí porque Dios lo ha permitido. Él es ministro de Dios. Dios usa cada gobernador, cada alcalde, cada autoridad para su gloria, para la honra y gloria de su nombre. Y es que dice, porque los magistrados no están para infundir temor a las buenas obras, sino a las malas. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? A lo bueno y tendrás alabanza de ella. Las autoridades civiles son un instrumento de Dios. ¿Sabes para qué? Para impartir juicio, ira temporal. ¿Sabes qué debería suceder en una nación donde las autoridades funcionen de forma correcta? Cuando alguien mata, cuando alguien roba, cuando alguien comete un acto de violación a la integridad física de una persona. ¿Sabes qué debería suceder? En muchos países es prisión, en otros países es pena de muerte y eso es bíblico. Porque a él se le ha dado el poder de la espada. A él se le ha dado esa autoridad, ¿para qué? Para llevar a cabo el juicio. Juicio que es derivado de Dios. Dios, por medio de estos agentes, imparte juicio e ira a aquellos que hacen el mal. Las autoridades son un agente regulatorio del mal que yace en nuestros corazones. Yo hablaba hace unos días con una persona, de hecho no es cristiana, y cuestionamos mucho esto que se llama derechos humanos, ¿no? Derechos humanos, a los derechos humanos. Yo le decía, sinceramente los derechos humanos eso es una falacia, es una mentira, eso es algo satánico, porque por los derechos humanos ahora un hombre que se siente mujer puede entrar al baño de mujeres. Por derechos humanos, un hombre que dice sentirse mujer y por orden de ir a prisión, entonces lo llevan a una prisión de mujeres. ¿Y sabe algo que sucede cuando sucede este tipo de cosas, derechos humanos? Hay un caos total. De hecho, hay incontables actos de violaciones en prisiones femeninas, porque hay hombres que se creen mujeres, pero por derechos humanos deben estar ahí porque se creen mujeres. ¿Te das cuenta lo que sucede? Los derechos humanos no sirven. De hecho, van en contra de lo que la palabra de Dios ha establecido. Si alguien comete un delito, debe pagarlo. Debe pagarlo. Para eso le dio el poder de la espada. Por esa razón, Pablo termina diciendo a los hermanos de Roma: paga pues a todos los que se le debe, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, al que honra, honra. Por ahí dice a los hermanos de Roma: hermanos de Roma, por favor, cumplan con sus obligaciones y deberes ante las autoridades.
Un hombre del Señor decía una gran verdad, y es que el mejor ciudadano debe ser el cristiano. ¿Por qué? Porque él no va y obedece las leyes o mandamientos simplemente por un temor o un miedo al juicio, a la ira. Él lo hace para la gloria de Dios. Y esto lo lleva a él sufrir, en muchos casos, tener que sufrir por estar obedeciendo. Hermanos, el mejor ciudadano debe ser un cristiano. Por lo cual debería ser una vergüenza para nosotros, en muchos casos, estar violando leyes o normas por justificaciones. No, pero es que este gobernador es malvado, aquí las leyes no se cumplen porque yo he de cumplirlas, porque yo voy a cumplir las leyes que no se cumplen. No debemos sucumbir y dejarnos llevar por la tendencia humana y pecaminosa de desobedecer las leyes civiles o las autoridades civiles. ¿Por qué? Por causa del Señor. Hemos de honrar y exaltar su nombre. Pero aquí hay un punto en el cual el creyente debe estar consciente. Y aquí hay un punto de equilibrio. La obediencia a las autoridades siempre debe honrar al Señor. Si no hace tal cosa, entonces no se debe obedecer. ¿A qué me refiero? No sé si te recuerda ese momento en el cual se debatía ante la presencia de Jesús mismo, si se debía pagar o no, si se debía pagar o no los impuestos. ¿Qué hace el Señor Jesús? Toma una moneda y dice, ¿esta cara de quién es? Todos dicen, del César. Dice el Señor Jesús, da al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad que sí? Pero ahora, la pregunta sería, ¿quién determina lo que es del César? ¿Y quién determina lo que es de Dios? La respuesta es clara, mi hermano, Dios lo hace. Dios es el que determina, ¿por qué? Porque la autoridad superior es Dios. Así que esto entonces me debe, ser a mí, me debe llevar a mí, al entender esto, que le debo obediencia a la autoridad porque la autoridad proviene de Dios, pero también a su vez, si la autoridad pone leyes o pone normas que van en contra de los consejos de Dios, en contra de su palabra, yo debo desobedecer. ¿Pero por qué? Porque Dios es soberano, porque Dios es rey. Así que mi hermano, en última instancia, debemos obedecer a las autoridades porque provienen de Dios, pero también algunos casos que son, ojo, son excepciones, debemos desobedecerlas cuando ellas van en contra de la autoridad suprema, en contra de Dios mismo. Así que la idea de que Dios es Señor y Rey de todas las cosas debe estar presente en cuanto a la obediencia, en cuanto al momento de desobedecer tales normas o leyes que son antibíblicas y que van en contra de nuestros principios. Pero no solamente debemos obedecer, sino incluso debemos orar por las autoridades. Yo creo que aquí nosotros cometemos mucho, ¿no? Un pecado ante Dios. Y es que nos damos llevar muchísimas veces porque decimos, bueno, pero es que este presidente no tiene temor de Dios, las autoridades tampoco lo tienen, entonces yo ¿por qué voy a orar por ellos? ¿No? Porque yo voy a perder tiempo orando por ellos, si son unos impíos, unos paganos, son unos inmorales, podemos incluso llegar a pensar. Pero la palabra es clara. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en cuanto a las instrucciones que debía dar a la iglesia. Le dice, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y por si había una duda si debía hacerse o no, Pablo es claro, porque dice a reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Sí, mi hermano, somos peregrinos y extranjeros, pero no por esto debemos desconectarnos del mundo, de la tierra, pensando así que vamos a honrar a Dios. No podemos hacer tal cosa. Debemos orar a Dios, debemos velar a Dios por la tierra, para que haya paz y tranquilidad en ella. ¿Por qué? ¿Recuerda la oración? Modelo. Señor, venga a tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Lo que debemos orar y pedir al Señor es para que los ministros o gobernadores de nuestras naciones sean personas que sepan gobernar, que sean iluminadas por Dios, que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que cumplan de forma correcta el oficio y el trabajo que se les ha encomendado por Dios mismo.
Debemos orar y pedir al Señor por los reyes, gobernadores, por nuestro presidente, aunque usted no lo crea, debemos orar por él. ¿Pero para qué? Para que Dios lleve a cabo su plan redentor, para que el reino de Dios se expanda, para que el evangelio se pueda predicar y se pueda expandir de forma tranquila, de forma completa en este país y en el mundo entero. Debemos orar al Señor para que vivamos quieta y reposadamente. Esto me hace recordar mucho esas palabras que el profeta Jeremías dio al pueblo. El pueblo apenas había llegado a Babilonia y ya el pueblo quería huir, quería escapar, quería regresar nuevamente a su nación. ¿Qué le dice Dios a través del profeta? No hagan eso. ¿Por qué? Porque este juicio proviene de Dios. Ustedes lo que deben hacer es orar y velar. ¿Para qué? Para que haya paz. Para que haya paz. Porque la paz de Babilonia es igual a paz para ustedes. Porque ustedes habitan ahí. Así que ese mismo propósito y ese mismo pensamiento de que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, pues esperamos un reino y un gobierno celestial. Aún así, eso no debe quitar que oremos y pidamos al Señor para que el reino y su reino se expanda y se establezca en este mundo. Aún sabiendo de que no será en este momento, debemos hacerlo. Así que hay un deber, mi hermano, ante Dios de obedecer las autoridades, pero también de orar por cada una de ellas, pues esto honra y glorifica el nombre del Señor. Y el párrafo 2 muestra otra cosa bastante interesante, y es que un cristiano se le es lícito ser una autoridad civil. ¿Sí? Como lo escuchó. Le es lícito a un cristiano ser una autoridad civil. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que un cristiano puede ser alcalde, que un cristiano puede ser gobernador, que un cristiano puede ser juez, puede estar allá en el Tribunal Supremo cumpliendo con su trabajo de hacer justicia. Sí, lo puede hacer. Y como dice la Confesión de Fe, debe ejercer tal servicio o tal autoridad, ¿para qué? Para que haya paz y para que haya justicia. ¿Recordó? ¿Lo escuchó? Para que haya paz y justicia. Así que quizás usted puede decir, bueno, hermano, si yo puedo ser gobernador, alcalde, concejal, entonces, ¿sabe? Hay un amiguito que yo conozco del PSV y me dijo que podía lanzar las elecciones. ¿Usted qué piensa? Recuerda, vas a gobernar, ¿para qué? Para que haya justicia y haya paz. Y sabe muy bien que este gobierno, que ni la izquierda ni la derecha de esta nación, son un sistema de gobierno con sistemas de valores derivados de la palabra de Dios. Así que, como se decía incluso hace unos días, el día domingo, no hay cristiano socialista. Ni mucho menos podrá decir un gobernador o alcalde de derecha o izquierda venezolana decir que es cristiano. No lo es. ¿Por qué? Porque ¿cómo gobernar? ¿Cómo hacer juicio y cómo promover la paz con un sistema diabólico y satánico como el cual se está llevando a cabo en esta nación? Es imposible, no se puede hacer. Así que sí, le es legítimo a un cristiano o lícito ser una autoridad civil, pero el contexto inmediato de esta nación no lo permite. Es un poco complicado. De hecho, aquellas personas que aspiran a hacer tal cosa siendo cristianos deben tener dos cosas. Primero, un sistema de valores bastante fuerte para no sucumbir ante la gran cantidad de tentaciones que se pueden hallar en la política. Y segundo, debe tener una vocación para ello. No voy a ser presidente o alcalde porque, bueno, si estoy en ese cargo voy a tener beneficios. No, recuerda, los gobernadores son ministros de Dios, sirven a Dios, no sirven para sus intereses propios. Así que, habiendo dicho esto, debemos entender entonces que le es lícito a un cristiano ser parte de una autoridad civil, de estar gobernando, y de hecho históricamente podemos ver los resultados de tales cosas.
¿Usted acaso, no sé, en su comunidad ve a algún esclavo? Cuando usted sale a la calle, ve a un esclavo, no sé, a una persona con cadenas, ¿verdad que no ve eso, verdad? ¿Pero por qué no ve eso? Porque la esclavitud fue abolida. ¿Usted sabía que la esclavitud fue abolida porque legisladores, porque jueces de hace años eran cristianos? ¿Sí? Eran cristianos. Eran cristianos que no abandonaron el lugar al cual Dios les ha llamado, ¿verdad? Y por lo tanto fueron de influencia para tal trabajo que hoy día la sociedad goza, ¿no? Así que podemos ver entonces de que Dios quiere, mi hermano, que el reino de Dios se expanda. Y la iglesia, por supuesto, no debe ser parte o no debe conectarse con la política. Cuando hablo de cristiano, hablo de un cristiano de forma individual, ¿sabe? Un cristiano puede ser parte de la autoridad civil, no hablo de la iglesia. La iglesia es una cosa y la política es otra. Pero esto no quita, por supuesto, que la iglesia cristiana y bíblica sea una influencia real a los que gobiernan, pues eso, por supuesto, traerá beneficio. Termino entonces con las resoluciones del sermón de esta mañana, y son dos. Primero, para los hermanos. Hermanos, no olvides que por la causa del Señor se te ha demandado no solamente obedecer a Dios, sino también obedecer cada autoridad que se deriva de Él. Por causa del Señor, recuerda, debes someterte ante toda autoridad. No hay justificación alguna. No, es un tirano, no. El tirano está ahí por la voluntad de Dios, y mientras sus leyes y normas no vayan en contra de la palabra de Dios, debemos obedecerlos. Y amigo aquí presente, quiero decirte que el problema y la razón por la cual debemos obedecer las autoridades por causa del Señor es porque si desobedecemos las autoridades es por un problema del corazón. Y no hay manera alguna de obedecer a Dios, ni mucho menos a las autoridades civiles, si Dios no gobierna nuestros corazones. Por lo tanto, debes entender, amigo aquí presente, de que la anarquía o la desobediencia que hay en tu corazón es un problema del alma, un problema que solamente Cristo puede resolver. Mi hermano, si Cristo, siendo Dios hecho carne, se sujetó y se humilló ante las autoridades civiles, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? El César le dijo a Jesús, Jesús, ¿tú acaso no sabes quién soy yo? ¿Acaso no sabes que yo tengo la autoridad para librarte? ¿Qué le dijo Jesús? Tienes autoridad porque Dios te la ha concedido. Así que mi hermano, esa misma como visión bíblica de que Dios es Señor de todas las cosas y que Él ha establecido cada autoridad civil, debe ser una marca distintiva de un cristiano bíblico, que sabe y entiende que cada cosa que hace debe ser para la gloria y la honra de Dios.